Bueno, entonces, hermanos, vamos a hoy comenzar la lección número 5 de Deuteronomio, que se titula La bendición y la maldición. Y es el Deuteronomio capítulos 10-12 al 12-32. Y el versículo central es el Deuteronomio 11-26, que dice: Hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Vamos a continuar entonces hoy con la primera parte de esta lección, que se subtitula La bendición y la maldición, que son los capítulos 10-12 al 11-32. Y vamos a ir a la primera pregunta, que dice: ¿qué es lo que Dios está pidiendo al pueblo de Israel? ¿Cómo se debe hacer concretamente para temer y amar a Dios? En el versículo 11 del capítulo 10 dice: El Señor me dijo: Ve y guía al pueblo en su camino para que entren y tomen posesión de la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo su corazón y con toda tu alma. Lo único que le pide Dios a Israel es que le adore únicamente a este Dios, que solamente lo ame de todo corazón y con toda su alma, y solamente que adore a este Dios único en el mundo. Por eso, el deseo de Dios es que entren y tomen posesión de la tierra prometida, Canaán. Fíjense que el primer motivo por el cual Dios quiere ser adorado es porque la voluntad de Dios es que su pueblo entre a la tierra prometida que Dios le juró a dárselo. Hoy día esto es el símbolo de lo que es el reino de Dios. Es el reino donde Dios gobierna. Por eso el deseo de Dios, en definitiva, es que todo hombre entre y tome posesión dentro del reino de Dios. Dios quiere que todos nosotros entremos al reino de Dios, como este caso, que Dios quiere que Israel entre a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y otra de las cosas que aquí podemos saber es que amar y servir a Dios no se llama solamente de emociones o de palabras. Servir a Dios es primeramente temer y andar en todos sus caminos, es decir, ir por la senda delineada por Dios, siguiendo los mandamientos de Dios. Por lo tanto, Moisés está recordando otra vez a los israelitas, en definitiva, recuerden lo que Dios quiere. Dios quiere que ustedes entren a la tierra prometida, que es el reino de Dios hoy día nosotros. Y también lo que Dios quiere es que ustedes le adoren y le sirvan, ames y sirvas con todo corazón, con toda tu alma a Dios. ¿Cómo podemos amar y servir a Dios? Es temer, es decir, respetar y prestarle atención y andar cumpliendo con todas sus palabras en todos sus caminos. De esa manera amamos y servimos a Dios. La pregunta número 2 siguiente dice: ¿cómo Dios amó al pueblo de Israel? Dice el versículo 14: Al Señor tu Dios le pertenecen los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Sin embargo, Él se encariñó con tus antepasados y los amó, y a ti, que eres su descendencia, te eligió de entre todos los pueblos, como lo vemos hoy. Y saltamos al versículo 21, donde dice: Él es el motivo de tu alabanza. Él es tu Dios, el que hizo en tu favor las grandes y maravillosas hazañas que tú mismo presenciaste. 70 eran los antepasados tuyos que bajaron a Egipto, y ahora el Señor tu Dios te ha hecho un pueblo tan numeroso como las estrellas del cielo. Por lo tanto, aquí podemos ver que Moisés está recordándole a Israel cómo Dios les amó a ellos, primeramente eligiéndolos entre todas las generaciones de todos los pueblos, eligió a ellos. Si bien Dios es el dueño creador de los cielos y la tierra, y es el dueño de todos los que viven en la tierra, sin embargo, en especial, Dios se encariñó con los antepasados, es decir, por eso Dios llamó a Abraham, después llamó a Isaac, Jacob, a todos sus descendientes, y los amó, inclusive le prometió amar a toda su descendencia, por lo cual este pueblo fue elegido entre todos los pueblos como lo vemos hoy.
El motivo por el cual Dios eligió a Israel no es porque Dios ama solamente a Israel, sino eligió a Israel para hacer la voluntad de Dios a través de ellos, para que a través de Israel, que recibiera la voluntad de Dios, que recibiera la palabra de Dios, y a través de esa palabra pudiera transmitir, predicar a los demás pueblos cuál es la verdadera voluntad de Dios y cuál es el verdadero Dios viviente. Y eso es la función que debía cumplir Israel, y era el plan o la esperanza que Dios puso en el pueblo de Israel. De tal manera, Dios lo ha hecho prosperar, porque si bien fueron 70 los que entraron a Egipto, ahora es un pueblo tan numeroso que llega hasta 3 millones de personas, por lo cual Dios amó a Israel, primeramente eligiendo a Israel, y los ha prosperado con todo su poder, porque lo ha hecho ver con sus propios ojos las grandes y maravillosas hazañas, los poderes que Dios hizo para salvarlos de las manos del enemigo, del ejército de los egipcios, del faraón, y después sacarlos de allí y traerlos hacia la tierra prometida, que fue el plan de Dios y que está cumpliendo esas promesas. Por lo tanto, Moisés está haciendo recordar que de esta manera Dios les está amando. Por lo tanto, ¿cómo ustedes no van a amar a este Dios? Y sigue diciendo en los versículos siguientes, por tanto, ¿qué postura debe tener el pueblo de Israel hacia Dios? Por eso, dice, despójate de lo pagano que hay en tu corazón y ya no seas terco, porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Él defiende la causa del huérfano y de la viuda y muestra su amor por el extranjero, proveyéndole ropa y alimentos. Eso significa que nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es justo, nuestro Dios es imparcial. Asimismo, debes tú mostrar amor por los extranjeros, porque también tú fuiste extranjero en Egipto. Versículo 20 dice, teme al Señor tu Dios y sírvele, aférrate a Él y jura solo por su nombre. Si nosotros vemos este mismo versículo 16, dice, por eso despójate de lo pagano que hay en tu corazón y ya no seas terco. Esta parte de Nueva Versión Internacional fue traducido así, Reina Valera. Dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. El de circuncisión de nuestro corazón. Por eso ahí viene el concepto de qué es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es un pueblo circuncidado. Que es un pueblo circuncidado no solamente que sea una circuncisión física, sino que es una circuncisión del corazón. Es decir, la circuncisión del corazón es cortar por lo sano, dejar todas las cosas de lo que es pagano, de lo que es desagradable a Dios. Es cortar las costumbres mundanas, cortar las cosas de adoración a los ídolos. Esa es lo que se llama la santidad. Por eso el pueblo santo es aquel pueblo circuncidado de su corazón. Por eso Pablo también dijo que la circuncisión, lo más importante es hacerlo en el corazón. Este es uno de los problemas, que cuando nació la iglesia primitiva, muchos eran judíos también, pero entre los judíos también estaban los gentiles creyendo en Jesucristo. Entonces los judíos cristianos decían, no, ustedes para que puedan ser verdaderos cristianos, también van a tener que circuncidarse como nosotros, decían los judíos. Y después se decidió en la primera asamblea en Jerusalén, primer concilio de Jerusalén, donde se reunieron los apóstoles y se decidieron no hace falta, porque la circuncisión en realidad se hace en el corazón. Y aquí un poco explica cuál es el significado verdadero en realidad de la circuncisión del pueblo judío. En realidad es hacerlo, es diferenciarlo del mundo, es diferenciar de lo demás. Hacer diferente de lo demás. ¿Cómo podemos nosotros ser diferentes de los demás? No solamente por una señal física, sino somos diferentes de los demás porque nosotros no actuamos de acuerdo a la costumbre de este mundo, no vivimos de acuerdo a los principios de este mundo, sino vivimos de acuerdo a la palabra de Dios. Por lo tanto, despojamos de todo lo que sea mundanal, todo lo que sean ídolos, todo lo que sean costumbres mundanas que sean de desagrado para Dios. Entonces, ese pueblo que quiere vivir de acuerdo a la palabra de Dios es el pueblo santo de Dios. Entonces, Moisés está otra vez
exhortando a esta nueva generación de los israelitas que cuando ustedes entren a esta tierra prometida, no sigan las costumbres de ese mundo. Corten por lo sano todas las costumbres paganas, todo lo que sean costumbres de adoraciones de los ídolos, todo eso no deben hacer ustedes. Y no sean tercos, no sigan con sus propios pensamientos, no sigan siempre diciendo que ustedes siempre tienen razón. No, Dios siempre tiene razón. Ustedes siempre están equivocados. Por lo tanto, esto es lo que está diciendo Moisés. La pregunta número 3 continúa diciendo, ¿qué es lo que el pueblo de Israel debe realizar siempre? Y pasamos al capítulo 11. Y lo que siempre el pueblo de Israel debe realizar es amar al Señor tu Dios y cumplan siempre sus ordenanzas, preceptos, normas y mandamientos, dice Moisés. Amar a Dios no lo amamos de palabra. ¿Cómo podemos amar a Dios si es un Dios que no se puede ver ni tocar? Amar a Dios es sinónimo de cumplir todos sus mandamientos. Aquí está diciendo la Biblia. La Biblia siempre dice, si tú amas a Dios, cumple sus mandamientos. Esa es la manera de amar a Dios. Por lo tanto, también si leemos en Juan 14:23, nuestro Señor Jesucristo también le contestó a los discípulos que el que me ama obedecerá mi palabra. Es decir, si aquel que dice que ama a Jesús y no obedece la palabra de Jesús, no ama a Jesús. Por lo tanto, si aquel que quiera realmente amar a Jesús, es aquel que debe obedecer la palabra de Jesús. Y mi Padre lo amará entonces y haremos nuestra vivienda en él. Es decir, va a ser su morada en nuestra vida. ¿Cómo podemos hacer que el poder de Dios more en mi vida? ¿Cómo podemos hacer que el Espíritu Santo de Dios viva en mi vida, haga vivienda en mi vida? ¿Cómo podemos hacer que el poder de Dios, el amor de Dios, que todos esos poderes de Dios se manifiesten en mi vida? Esto va a manifestar cuando Dios, el Espíritu Santo de Dios, more en mi vida. Y eso lo va a hacer únicamente cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. Ahí está el secreto. Si nosotros no obedecemos la palabra de Dios y no cumplimos con las órdenes de Dios, estamos pecando contra Dios. Y si somos pecadores, no somos santos. Y si no somos santos, no puede estar el Espíritu Santo de Dios obrando en mí milagros en mi vida. Por lo tanto, esta fórmula es muy sencilla, pero ahí está el sentido. Si yo quiero que el Espíritu Santo de Dios obre en mi vida, debo ser santo. ¿Y cómo puedo ser santo? Ser santo significa obedecer la palabra de Dios y cumplir su palabra. Poner prioridad a las cosas de Dios. Entonces Dios va a hacer su morada en mi vida. Y eso es la manera de amar a Dios a través de cumplir sus mandamientos. Israel siempre falló en hacer esto. Siempre desobedeció a Dios. Si bien viendo que Dios siempre tuvo razón, ellos fueron tercos. Fueron totalmente tercos, dice, por eso no sean duros de su cerviz, porque dicen siempre ellos tienen razón y no tienen razón. Dios tiene razón. Entonces, para que pueda cumplir, debemos ser primeramente, darnos cuenta que somos ni más ni menos que pecadores delante de Dios, que nosotros no merecemos en realidad la bendición que estamos recibiendo de Dios, que si bien estamos recibiendo la bendición es porque hay un amor y la gracia de Dios, que es un regalo de Dios, y lo que debemos hacer es agradecer y vivir nuestra vida obedeciéndole a Él por la salvación que nos ha regalado. La salvación no lo merecemos porque nosotros hemos creído en Jesucristo. El hecho de creer en Jesucristo no es mi justicia. El hecho de creer en Jesucristo es la obediencia a la palabra de Dios. Y Dios nos ha salvado no por mis propios méritos, sino nos ha salvado por el mérito de la cruz de Jesucristo, pero por simple hecho de entender esto y agradecer a Dios por lo que ha hecho, Dios hace la vista gorda sobre el pecado nuestro y nos considera que somos santos. Pero en realidad no somos santos. Dios nos mira como santos. Por eso damos gracias a Dios, porque no nos mira como pecadores cuando nosotros creemos en Jesucristo. Ahí está esa gracia de Dios, ese amor de Dios hacia nosotros. La pregunta número 3 siguiente dice, ¿cuáles eran los castigos y las grandes obras que los israelitas han visto? Bueno, se recuerden, dice, hoy que fueron ustedes
y no sus hijos los que vieron y experimentaron la disciplina del Señor su Dios. Ustedes vieron su gran despliegue de fuerza y de poder, y los hechos y señales que realizó en Egipto contra el faraón y contra todo su país. Ustedes vieron lo que hizo contra el ejército de los egipcios y cómo desató las aguas del Mar Rojo sobre sus caballos y carros de guerra cuando estos los perseguían a ustedes. El Señor los destruyó para siempre. Recuerden también lo que Él hizo por ustedes en el desierto hasta que llegaron a este lugar. Constantemente Moisés les está haciendo refrescar su memoria de lo que Dios ha hecho en ustedes, en sus padres. Si ustedes están hoy parados en esta tierra a la entrada de Canaán, es porque ustedes presenciaron el amor de Dios, la mano poderosa de Dios que los ha estado protegiendo y guiándolos y que los ha sacado de la garra del enemigo, en este caso del faraón y de los ejércitos egipcios. Entonces Dios está protegiendo a este pueblo para que ellos puedan entrar a la tierra prometida, que es el plan de Dios sobre sus vidas. De igual manera, Dios tiene plan importantísimo sobre nuestra vida, que cada uno de nosotros entremos a la tierra prometida y que recordemos que gracias a Dios estamos en esta tierra prometida, que es el reino de Dios, y gracias a Dios fuimos salvos, fuimos rescatados de nuestros pecados, fuimos rescatados de los castigos de Dios, y no por mis méritos, sino por el amor de Dios, que fue una gracia. Es importante por eso recordar por qué estamos aquí, cómo estamos aquí. Y continúa diciendo el versículo 6, además, vieron lo que les hizo a Datán y a Abirán, hijo de Eliab, el Rubenita, pues en presencia de todo el pueblo hizo que la tierra se abriera y se los tragara junto con sus familias, sus carpas y todo lo que le pertenecía. Ciertamente ustedes han visto con sus propios ojos todas las maravillas que el Señor ha hecho. Además está recordando qué pasó entonces con Datán y Abirán, que son los rebeldes, que son los que se rebelaron contra Dios. De esta manera Moisés está recordándoles qué pasó con el faraón y el ejército de los egipcios que desobedecieron a Dios. Lo mismo pasó con Datán y Abirán, que se sumaron a la rebelión de Coré. Es decir, fíjense, recuerden bien ustedes, aquí hay ejemplos concretos. El primer ejemplo concreto es aquellos que no obedecieron a Dios, aquellos que se opusieron a la voluntad de Dios, fueron castigados. La desobediencia trae la maldición. Sin embargo, si ustedes obedecen a la palabra de Dios, hay una bendición. La opción es clara: desobediencia, maldición; obediencia, bendición. ¿Está claro? Es lo que está diciendo Moisés, y con pruebas contundentes de lo que ha pasado. A su vez, cómo los israelitas fueron liberados de la esclavitud y han llegado hasta Canaán, y esto es porque Dios los ha guiado y ha hecho que ellos llegaran sanos y salvos hasta Canaán. Ha habido desobediencias, ha habido crisis en donde Dios estaba por aniquilarlos cuando ellos construyeron al becerro de oro, pero al fin y al cabo Dios los ha perdonado, Dios los ha guiado, y Dios, si bien ha eliminado a la primera generación de los desobedientes, y está guiándolos a la tierra prometida. Y entonces le está recordando, piénsenlo bien, ustedes, la opción es de ustedes, la obediencia. ¿Vieron cómo qué pasó con los desobedientes? Cómo aquel ejército quedó sepultado en las aguas del Mar Rojo, y cómo aquellos rebeldes como Datán y Abirán quedaron tragados por la tierra con toda su familia y las carpas y la pertenencia. Se fijaron cuál era el resultado de la desobediencia. Así que dependen de ustedes, elijan o la maldición por la desobediencia o la bendición por la obediencia. Está bastante fuerte y muy claro el sermón de Moisés hacia los israelitas. Y dice, ¿qué bendición en cambio recibirían los israelitas al cumplir los mandamientos de Dios? Dice, el Señor tu Dios, entonces si ustedes obedecen la palabra de Dios, Él expulsará a las naciones que te salgan al paso, pero lo hará poco a poco. Si no las eliminarás a todas de una sola vez,
para que los animales salvajes no se multipliquen ni invadan su territorio. Si Dios aniquilara por completo de una vez por todas las naciones de Canaán, ¿qué pasaría? Ahí se empezarían a proliferar grandes cantidades de animales salvajes, que entonces eso traería animales que podrían atacar a los israelitas. Eso traería problemas para los israelitas. Por lo tanto, Dios no lo va a hacer de esa manera, para que estos animales salvajes no se multipliquen y no invadan el territorio del hombre. Por eso va a eliminar de a poco a poco. El Señor tu Dios entregará a esas naciones en tus manos y las llenará de gran confusión hasta destruirlas. Dios lo va a destruir de la manera de Dios. No fue una guerra, victoria, vencida por el mérito de los israelitas, sino es una guerra vencida por el mérito únicamente de Dios, está diciendo. Dios, de igual manera, hoy día vence la guerra contra nuestros enemigos, no por nuestros méritos, sino porque Dios es el que destruye al enemigo, a los demonios. El Espíritu Santo es el que expulsa a los demonios. Pondrá a sus reyes bajo tu poder, y de sus nombres tú borrarás hasta el recuerdo. Ninguna de esas naciones podrá resistir tu presencia, porque tú las destruirás, dice. Si bien ellos la destruirá, ¿quién va a hacer destruir? Dios va a llenarla de gran confusión hasta destruirlas. En realidad, lo que va a hacer Israel es terminar esa guerra que Dios ha destruido. Por eso Dios le dará la victoria sobre los enemigos. ¿Cuándo? Cuando obedecemos a la palabra de Dios, y evitará que los animales salvajes no invadan el territorio. ¿Por qué habrá aquí agregado este versículo acerca de esta referencia sobre los animales salvajes? ¿Por qué? Para que no tengan problemas con los lobos en esta zona. Porque aquí, de alguna manera, estos animales salvajes también están simbolizando a los enemigos, está simbolizando también a los demonios. Por lo tanto, Dios va a hacer para que estos animales salvajes, que son los demonios, que representan a los demonios, no nos invada a nuestra vida, a nuestro territorio. Por ese motivo, Dios está diciendo de esta manera. Por lo tanto, esta es la bendición que va a recibir Israel. Ser victorioso, ganar esa tierra, habitar esa tierra, y que Dios los va a proteger para que estos animales salvajes, que representan a los demonios, no los siga molestando a ellos. Continuando con la pregunta número 4, dice: ¿de qué deben ellos cuidarse más que nada en la tierra prometida para no perezcan? Versículo 16 dice: cuidado, no se dejen seducir, no se descarríen ni adoren a otros dioses, ni se inclinen ante ellos. Allí está el secreto de no perecer en la tierra. Tener mucho cuidado de no dejar seducir, no dejar cabida, porque entonces se encenderá la ira del Señor contra ustedes y cerrará los cielos para que no llueva. Es decir, si no llueve no va a haber cosecha, va a haber sequía, va a haber hambre, va a haber problemas en sus vidas. El suelo no dará sus frutos. Dios es el que va a hacer que el suelo no dé frutos, y pronto ustedes desaparecerán de la buena tierra que les da el Señor, dice. O sea que si obedecemos, hay abundancia, hay lluvia, porque todo eso viene de la mano de Dios. Si desobedecemos, tendremos sequía, el dinero se va a secar, la economía se va a secar, va a venir caída, va a haber escasez. Eso es lo que dice Dios. ¿Cómo podemos evitar entonces esto? No dejando seducir por las vidas mundanas. El dejar seducir es dejar la puerta abierta del corazón para que el enemigo entre a seducir y persuadir, y cambiar nuestros pensamientos para que seamos rebeldes y rechacemos la palabra de Dios, para que el enemigo entre a manipular nuestros pensamientos, para que nuestros pensamientos sean rebeldes y nuestros pensamientos sean diferentes a las palabras de Dios. Es decir, que nuestros pensamientos no sigamos a la palabra de Dios. Eso es lo que busca el enemigo. El enemigo es sembrar en nuestra mente dudas, rebeldías, desobediencias, diferencias a la palabra de Dios. Eso es lo que quiere hacer cuando nosotros dejamos seducir. Es decir, si cuando nosotros dejamos
entreabierta la puerta del corazón y damos cabida a este enemigo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Estaré dándole la cabida a mi corazón al enemigo? ¿Estoy con esto siendo seducido por los pensamientos que me da el enemigo? Porque es muy difícil si no nos ponemos a orar y leemos la palabra de Dios y empezamos a meditar con la ayuda del Espíritu Santo y nos damos cuenta si realmente mi pensamiento es correcto y está de acuerdo con la palabra de Dios o no. Porque siempre la gente piensa que lo que uno piensa siempre es correcto. Siempre dice que lo que estoy pensando es correcto y no lo es, no lo es. La manera de saber si mi pensamiento es correcto es la única manera, es orar ante el Espíritu Santo de Dios, pedir sabiduría, hacernos saber si realmente mis pensamientos son correctos o no, y leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Por lo tanto, no podemos ser exitosos en nuestra vida, amados hermanos, sin conocer la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros escuchemos y aprendamos la palabra de Dios para conocer exactamente su voluntad y hacer su voluntad. Es importante por eso el estudio bíblico, por eso. La pregunta número 4, siguiente, dice, ¿cuánto debe ellos amar la palabra para no olvidarse de Dios? Fíjense, dice, grábense estas palabras en el corazón y la mente, átenlas en sus manos como un signo y llévenlas en su frente como una marca. ¿Estas palabras no le parecen conocidas? Alguna vez nosotros hemos escuchado lo mismo, ¿cierto? Ustedes se acuerdan de la filacteria, de esas cajas que se colocan con la palabra y se atan en la cabeza y se la ataban aquí en las manos, en el brazo. Bueno, otra vez está esta palabra de la filactería y dice Dios, enséñenselas a sus hijos y repítanselas cuando estén en su casa y cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. En todo momento, hagan lo que hagan, deben enseñar a sus hijos. Escríbanlas en los postes de sus casas y los portones de sus ciudades. Esto no significa, les dije la vez pasada, Dios no quiere que nosotros pongamos estas letras pegadas en las puertas de nuestras casas, sino que esas palabras se hagan, se cumpla dentro de nuestra casa, quiere decir. Lo mismo que esta palabra de Dios se cumpla en nuestra comunidad. Eso es lo que quiere decir. Esta parte del capítulo 11, 18 al 20 también se refiere a lo que es la filacteria, ¿no? Lo que es el tefilín. Es un simbolismo en realidad del mandamiento de Dios que ustedes van a recordar si ustedes vuelven al Éxodo 13:9 o al Deuteronomio 6:6-9, que es lo mismo que este capítulo que nos estamos viendo. En todos estos lugares se habla de que nosotros debemos grabar la palabra de Dios en donde, aquí en la mente, en el corazón, y atarlos en las manos para que la palabra de Dios sea cumplida a través de mis obras. Por eso es lo que quiere decir. Y que estas palabras sean transmitidas de generación a generación a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestros descendientes. Porque esta palabra de Dios se debe ir de esta manera, recordándose, transmitiéndose de generación en generación. Esa es la voluntad de Dios. De esta manera, si cumplimos esto, estamos amando la palabra de Dios. Y si estamos cumpliendo la palabra de Dios, estamos amando a Dios también. Por lo tanto, nosotros, a diferencia que los israelitas, nosotros no usamos la filacteria, porque todo esto es más a tener en cuenta su significado espiritual que el ritual mismo de colocarse estas cajas en la cabeza y atárselo en las manos. La pregunta número 4 siguiente dice, ¿cuán poderosa nación se hará Israel al obedecer y cumplir la palabra de Dios? Dice en el versículo 21, así mientras existan los cielos sobre la tierra, ustedes y sus descendientes prolongarán su vida sobre la tierra que el Señor juró a los antepasados de ustedes que les daría. Si ustedes obedecen todos estos mandamientos que les doy y aman al Señor su Dios y siguen por todos sus caminos y les son fieles, entonces el Señor expulsará del territorio de ustedes a todas esas naciones. Así podrán desposeerlas, aunque sean más grandes y más fuertes que ustedes. Todo lugar donde planten el pie será de ustedes. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el monte Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar Mediterráneo. Fíjense qué gran territorio Dios les ha prometido. No lo han podido ganar porque no han cumplido. En definitiva, todo esto lo que estaba ordenando Dios, ellos no lo cumplieron.
Versículo 25 dice, nadie podrá hacerles frente por donde quiera que vayan. El Señor su Dios hará que todo el mundo sienta miedo y terror ante ustedes como se lo ha prometido. Aquí la promesa de Dios es crearle una fama que los israelitas es un pueblo muy poderoso, muy potente. Por lo tanto, que no se atrevan a pelear contra ellos. De esa manera, Dios va a empezar a cundir el pánico en este pueblo para que ellos tengan miedo y terror ante Israel, para que ellos no se atrevan a pelear contra ellos y enfrentar a Israel. Y por obedecer y obrar de acuerdo a la palabra de Dios, Dios dice que nos dará poder y autoridad contra los enemigos para prosperar en la presencia de Dios, ya que Dios es el quien expulsará a los enemigos de nuestros pasos y nos dará la victoria. De la misma manera, Dios va a obrar en nuestra vida espiritual. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, va a ser Dios quien nos va a dar la victoria contra nuestros enemigos, Satanás y sus demonios, en el mundo espiritual también. Que todas esas obras del enemigo, todos los problemas en nuestra vida, maldiciones, problemas de salud, fracasos, temores, todo ese tipo de cosas va a ser expulsado de nuestra vida. Va a ser eliminado de nuestra vida. Eso es lo que está diciendo. ¿Quién lo va a hacer? Dios lo hará. Para que siempre nosotros vivamos felices en medio de la victoria que Dios nos va a dar. Pregunta número 5 dice, ¿cómo se determina la bendición y la maldición del hombre? Versículo 26. Dios, a través de Moisés, dice, hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición, que es el versículo central de hoy. Porque la gente piensa que la bendición es un privilegio de algunos. La gente piensa que la bendición es de la gente rica, la gente adinerada, la gente de altos estudios, la gente de alta educación. No, la Biblia lo que está diciendo, la bendición y la maldición no es un destino que uno recibe cuando nace en este mundo, sino que la bendición y la maldición es la elección de ustedes, que ustedes son los que van a elegir entre la bendición y la maldición. No es que la maldición viene por sí sola, no es que la bendición viene por sí sola. La bendición y la maldición es la elección de ustedes. ¿Cómo elegimos? Dice aquí, la bendición, si obedecen los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando, entonces, cuando obedecen, hay bendición. Y cuando hay maldición, si desobedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que hoy les mando a seguir, entonces se van tras dioses extraños que jamás han conocido, ídolos. Entonces allí hay maldición. Lo que está diciendo Dios a través de estas palabras es que la bendición y la maldición no es una condición dada con que uno nace en este mundo, sino es la elección de uno, es la decisión de uno. Yo elijo la bendición o la maldición. Yo soy el que elijo si viviré entre medio de la bendición o en el medio de la maldición. Porque el secreto del éxito en la vida depende si uno elige a obedecer las palabras y los mandamientos de Dios, apartándose de los caminos del mundo. Fíjense que toda esta palabra del Antiguo Testamento insiste constantemente acerca de obedecer la palabra de Dios, porque justamente es allí donde Israel falla. Y hoy día nosotros también, el hombre falla hoy día también en obedecer la palabra de Dios, porque toma a la ligera la palabra de Dios. No creen que esas palabras son verdades. Piensan que la ciencia o el conocimiento que le imparten en las universidades, esas son verdades. Y que la palabra de Dios es como si fuera una fábula, algo que es una historia del pasado, y no lo quieren escuchar la juventud de hoy. Y hay que hacerles entender, no, la verdad son estas palabras de Dios, que está hablando del mundo invisible. Por eso son imposibles de nosotros verlos como una ciencia, pero que en realidad es una verdad tan absoluta como la ciencia que ustedes están estudiando. Por lo tanto, hacerles saber que la palabra de Dios es tan verídica que debemos obedecerla, respetarla y cumplirla, porque ahí está la bendición y la felicidad en la vida de uno. Y al no hacerlo, automáticamente estamos cayendo en la desgracia y la maldición. Por lo tanto, ¿qué ordena Dios hacer para que esto se grave a los descendientes de Israel?
Dice, cuando el Señor, su Dios, los haya hecho entrar a la tierra, en la tierra que van a poseer, ustedes bendecirán al monte Gerizim y maldecirán al monte Ebal. Esos montes están al otro lado del Jordán, hacia el oeste, en el territorio de los cananeos que viven en el Arabá, en la vecindad de Gilgal, junto a las encinas de Moré. Ustedes están a punto de cruzar el Jordán y entrar a tomar posesión de la tierra que les da el Señor su Dios. Cuando la hayan tomado y ya estén viviendo allí, cuiden de obedecer todos los preceptos y las normas que hoy les mando. Fíjense que le dice Moisés, le dice a Israel, ustedes cuando entren a la tierra prometida, en la zona de Gilgal van a encontrar dos montes. Un monte es el Gerizim, el monte es el Ebal. ¿Y qué van a hacer? Van a ir a bendecir al monte Gerizim y a maldecir al monte Ebal. Son montes que están situados mirándose uno al otro. Por lo tanto, para que ustedes, viendo ese monte, sabiendo que un monte es Gerizim, el monte de bendición, y el monte Ebal es un monte de maldición, para que sepan que la decisión está en ustedes, qué camino tomar. Dios dice, depende ahora de la decisión que ustedes tomen, el destino de ustedes. O sea, el destino de ustedes va a estar en sus manos, el de la obediencia o la desobediencia, para que sepan, para que todas sus generaciones recuerden esto. Deja como un monumento dos montes, en el cual dice que un monte representa o simboliza la maldición. El otro monte simboliza la bendición. ¿Qué elegirán ustedes? Para que sepan, para que recuerden. Por lo tanto, Dios le hace hasta ordenar a Israel hacer esto con los montes. Dice, cuiden de obedecer. Estos dos montes son los íconos de la elección entre la bendición y la maldición del pueblo de Israel. Por lo tanto, son los símbolos que les harán recordar que nosotros debemos siempre recordar y recibir la bendición de Dios a través de la obediencia a su palabra. Si nosotros vemos el mapa de Israel, vemos aquí el lago o el mar de Galilea, el río Jordán, y aquí vemos, este es el monte Ebal, que está ubicado aquí, y este es el monte Gerizim, que está justo enfrente del monte Ebal, ¿cierto? Aquí. Y estos dos montes son los que ustedes ven aquí en la foto. Este es el monte Ebal, que es el monte de la maldición, y este es el monte Gerizim, que es el monte de la bendición. Ustedes, como podrán ver, el que mira aquí de lejos, uno mismo puede ver como dos montes entran a la vista, y es como que es la decisión de uno de elegir entre los dos montes. ¿Qué monte va a elegir? ¿El monte Gerizim o el Ebal? Se dicen que este monte Gerizim hay mucha mayor vegetación. Aquí ustedes ven que hay mucha mayor vegetación. El monte Ebal es un monte más árida, si bien aquí hay unos árboles, pues dicen que este monte es mucho más bendecido. Por eso dicen, tratan de diferenciarlo de esa manera. Pero lo más importante es recordar que Dios le da estos órdenes para que ustedes recuerden que es de ustedes la elección de tener una vida feliz o infeliz. La felicidad de ustedes lo deciden ustedes. La bendición la deciden ustedes en obedecer o a desobedecer la palabra de Dios. Hasta de esa manera está recalcando Moisés para que Israel recuerden, por favor, y obedezcan la palabra de Dios y no vayan a adorar a los ídolos de este mundo, del mundo gentil. Lamentablemente Israel va a adorar a los ídolos. No por nada Dios está recalcando que sigan, por favor, cumplan mis palabras. Y le dicen cumplan, por favor, y la gente no cumple. Nosotros decimos cumpla la palabra de Dios, estamos haciendo hincapié y la gente escucha más las cosas de este mundo, le gustan las cosas de este mundo y no las palabras de Dios, sabiendo que la palabra de Dios es el que nos trae la verdadera felicidad y la bendición. Dios está diciendo eso. Por eso, cuando ustedes vean el monte Ebal y el monte Gerizim, recuerden, son dos íconos que va a estar constantemente saliendo en el Antiguo Testamento. Es el símbolo del bien y del mal, es el símbolo de la bendición y la maldición,
es el símbolo de la obediencia y la desobediencia. En fin, esto siempre está allí. Van a ver cómo la gente entonces, cuando Israel entran a adorar a los ídolos, aquí en el monte Ebal, van a construir templos de sus ídolos. Hoy vamos a dejar aquí, amados hermanos, con esto terminamos la primera parte de la lección 5 del Deuteronomio y continuamos la próxima semana. Pero como hoy debemos recordar, Dios quiere que a través de esta parte nos está diciendo que la bendición es elección de uno. Depende de la mano de uno ser bendecido o no. Amén. Entonces, vamos a orar, amados hermanos, y damos gracias al Señor. Y recuerden que lo que nosotros siempre debemos hacer es que nuestros pensamientos no deben estar expuestos al enemigo y no dar cabida al enemigo. Nuestro pensamiento es estar siempre fieles a la palabra de Dios, dispuestos a obedecer la palabra de Dios, decir que siempre Dios tiene razón y que mis pensamientos a veces parezcan que yo tengo razón, siempre decir, no, Señor, tú siempre tienes razón y ayúdame a ver las cosas y al mundo de acuerdo a tu manera. Entonces, esa es la manera que Dios quiere que nosotros sigamos a la palabra de Dios. Amén. Oremos, hermanos. Padre Santo Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, bendecimos, Señor, a nuestros hermanos y a todos aquellos que escuchan este mensaje y están dispuestos a obedecer la palabra de Dios y a cumplir tus mandamientos, Señor. Y estamos, Señor, escuchando tu palabra, obedeciendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y cumpliendo con la orden, con esa orden magra de que vayamos y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todo lo que les ha enseñado a ustedes, para que nosotros podamos de esa manera predicar este mandamiento de Jesucristo y que todo el mundo confiese con sus labios que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, que Dios amó tanto al mundo que nos ha dado el Hijo unigénito como prueba de su amor, para que todos nosotros podamos ser salvos y que nuestros pecados sean perdonados, y para que de ahora en adelante que estamos entrados, que ya estamos viviendo en la presencia de Dios, en el reino de Dios, en el Canaán espiritual, no dejemos cabida al enemigo que entre estos animales salvajes a molestar nuestra vida, a persuadir nuestra vida para que desobedezcamos a Dios. Señor, cerramos nuestra mente contra estos enemigos y abrimos nuestros ojos y nuestros oídos en tu palabra. Estamos dispuestos a hacer todo oído para tu palabra, Señor, y a cumplir tus mandamientos y hacer tu voluntad de ganar almas para ti y expandir este reino invisible, poderoso, que tú gobiernas, Señor, entre nosotros. Utilízanos, Señor, bendícenos, suple todas nuestras necesidades, Señor, como tu palabra lo dice, que entonces habrá abundancia en nuestra vida para que a través de esta abundancia podamos nosotros seguir ganando almas para ti y predicando este hermoso evangelio y poderoso de Jesucristo a los que no te conocen. Bendícenos, Señor, danos todas nuestras necesidades, suple todas nuestras necesidades, Señor, hoy día, y toda enfermedad, Señor, toda dolencia, toda persuasión o obra del enemigo, como tu palabra lo dice, sean expulsadas, serán borradas, expulsadas de nuestra vida, Señor, como tú lo haces. Y confiamos en tu mano poderosa, en tu nombre poderoso, en el nombre poderoso de Jesucristo. Rechazamos toda obra del enemigo, expulsamos toda obra del enemigo en nuestra vida, expulsamos todo pensamiento negativo en contra de tu voluntad, de nuestra mente, nuestra vida, fuera. Expulsamos en el nombre de Jesucristo toda desobediencia a tu palabra. Expulsamos en el nombre de Jesucristo todo amor hacia lo mundano. Expulsamos, Señor, en el nombre de Jesucristo toda ciencia o toda palabra que vaya en contra de tus enseñanzas de la palabra de Dios en la Biblia. En el nombre de Jesús, Señor, no seguimos la costumbre del mundo, sino seguimos tu palabra, Señor, porque es la verdad y la única verdad que nos hará la felicidad en este mundo. Gracias te damos, Señor, otra vez, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.